Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Yo días atrás meditaba acerca de esta palabra, creo que fue el lunes, el martes. Yo dije, esta palabra hay que hablarla, ¿verdad? Romanos 7, capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocieran la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo sí, asimismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí está el tema, usted puede ver ahí en pantalla la facilidad de fallarle a Dios. Amado Dios, de gloria y de poder, maravilloso eres, Padre Celestial. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En esta hora te pido que uses mi mente, mi corazón, mis labios, que mis palabras sean tus palabras, porque yo como humano me puedo equivocar, como humano puedo decir palabras erróneas que se pueden escuchar mal, pero solamente tú, Padre Celestial, que diriges a través de tu Espíritu Santo, diriges nuestra vida, nuestra mentalidad. Y tú nos das, Padre Celestial, la palabra correcta, Padre Celestial, para dirigir al pueblo. Gracias, Señor, porque primeramente tú hablaste a mí. Toda la gloria y la honra solo para ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, voy a hablar bajo el tema la facilidad de fallarle a Dios. Como les comentaba, que el lunes meditaba yo en esta palabra y me metí, ¿verdad? Y yo dije, voy a hablar de esta palabra a Dios y quiero que seas tú usando mi vida. Dice la palabra de Dios aquí:
yo investigué unas partes. Dice, Pablo insiste en que la ley es la manera en la que él mismo llegó a conocer y comprender el pecado en general y su propio pecado específicamente. También explica cómo el hecho de conocer la ley no hace que una persona sea más santa. De hecho, puede tentarnos a pecar aún más. Vamos a ver, la ley es una norma jurídica dictada por una autoridad competente que manda. Yo había investigado ahí qué era un significado de una ley. Podemos ver en los tiempos de Moisés, él había escrito, ¿verdad? Dejado esa parábola o esa frase, esa ley, podemos decir, que decía ojo por ojo y diente por diente. El que también hay un versículo que dice que hierro mata, hierro muere. Y es una ley que está escrita de los tiempos de antes. Pero estamos hablando que eso era en el tiempo de Israel, en los tiempos de antes. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús vino a morir en la cruz para revocar esa ley y venir a cumplir su ley a su manera. Porque ya no vamos a venir a cumplir la ley que está en el Antiguo Testamento, que yo voy a matar, que ojo por ojo y diente por diente, yo me voy a vengar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Cuando en el Nuevo Testamento ya Dios nos deja claro otros mandamientos, otra ley escrita. De igual manera, yo podía imaginarme ante la ley, ¿verdad? Las leyes penales, leyes de todos esos que se pueden ver. Cuando van a juicio, el abogado le llevan un papelaje que tiene que estar viendo, que tiene que estar atento, que tiene que escuchar tal persona, que tiene que escuchar testigos, que tiene que escuchar esto, y él se va a basar a las leyes. Ahora, la ley espiritual, Pablo lo describe como la voluntad perfecta, santa y justa de Dios. La ley de Dios es perfecta, santa y justa. Dios no puede ser injusto. Dios no apoya la injusticia. Dios va a apoyar la justicia, lo que es. También hay otra historia clara donde el rey Salomón, ¿verdad? Dios le dice, pídeme todo lo que tú quieras. Ahí le dijo Dios, todo lo que tú quieras. Si Dios nos dijera a nosotros que pidiéramos todo lo que nosotros quisiéramos, nosotros pidiéramos materiales, físicas y tantas cosas, pero solamente pidió sabiduría. Y aquí el punto importante, porque la sabiduría fue algo ahí para Salomón. Al día siguiente, ¿verdad? Podemos ver que llegan dos mujeres ante el tribunal de Salomón, donde una mujer mata accidentalmente a su hijo, ¿verdad? Durmiendo. Después está la otra mujer con su otro niño. Esa mujer hizo una injusticia, intercambió su hijo y la llevó al tribunal. Nosotros conocemos la historia. Cada una redactó su historia. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, porque si Dios no le hubiera dado sabiduría, Salomón en ese mismo instante, él no hubiera sabido cómo interpretar esa situación. Pero Salomón se dejó ver, ¿verdad? Dejó ver que la otra mujer, la que no era la madre, cuando dijo, saquen la espada y partan al bebé en dos, dale la mitad a otro y dale la mitad a la otra. La mujer que no era la madre no rogó, a la mujer le pareció bien. Y a la mujer que era la madre del niño, rogó para que le dieran el bebé entero a esa mujer. Ahí podemos ver que Salomón fue justo en esa área y también fue sabio. La ley espiritual, como dice, fue perfecta, santa y justa. En esa parte
podemos ver que se practicó la ley perfecta, santa y justa delante de Dios. Porque Salomón con su sabiduría pudo discernir lo que pudo haber pasado en ese momento, en esa historia. Ahora quiero compartir con ustedes otro punto donde dice: pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Esto me hace no cumplir los mandatos escritos por Dios, porque la carne es más fuerte si yo le doy lugar. Ahora, pero si yo soy carnal, ¿verdad? Vendido esclavo. Nosotros sabemos y conocemos claramente la palabra de Dios. Donde dice el versículo 7, dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si no la dijera, no codiciarás. Un bebé cuando nace, el bebé nace sin conocimiento. No sabe hablar, no sabe comer, no puede ir a la escuela, no puede aprender leyes, no sabe qué es pecado, no sabe qué es el bien ni el mal. De igual manera nosotros fuimos así. Es como el jardín del Edén. Dios le permitió a Adán y a Eva: de todo fruto comerás, menos del árbol del bien y del mal. Ellos inclusivemente no sabían ni que estaban desnudos. Pero como el diablo, ¿verdad?, que se viste, es bien tramposo, que se vistió como una serpiente, se disfrazó para engañar a Eva y codició, ¿verdad?, la codicia de saborear ese fruto prohibido. Si ellos no hubieran hecho caso a la voz del enemigo, si ellos no hubieran probado el fruto prohibido, sus ojos no hubiesen sido abiertos y no hubieran sabido que estaban desnudos, no hubieran conocido el bien y el mal. Ahí es donde nosotros vemos ese punto muy importante. De igual manera, si nosotros vemos en este tiempo, y de igual manera si es el pecado, una vez uno prueba algo y le gustó, como supo rico, como supo bueno, no quiero probarlo solo esa vez, quiero seguirlo probando una y otra vez. Porque una vez que nosotros hayamos probado el pecado también, nuestro entendimiento, nuestro paladar, nuestro corazón, nuestros ojos, todo fue abierto. Una vez que los jóvenes, porque hay los niños, como les había dicho al principio, crecen 0 años, 1, 2, 3, 4, 5, a los 7 años ya empiezan a estudiar en la primaria. Los maestros están enseñándoles todo lo que tienen que ver a través de los libros que les enseña por el gobierno. Pero ¿dónde es que los niños vienen a conocer otras cosas, otras áreas? ¿Cómo niños de 7 años ya conocen cosas? ¿Cómo niños de 7 años ya miran cosas en el teléfono? Llegan niños sanos a las escuelas. Otros niños vienen a instruirlos, a abrir su entendimiento, a conocer nuevas aventuras, nuevas cosas. Entonces, es ahí donde el niño empieza a practicar cosas y lo sigue practicando, lo sigue haciendo. Pasan los días, los meses, los años y lo sigue practicando. ¿Por qué? Porque mordió el fruto. No voy a hablar del fruto, voy a hablar de ahí, de la facilidad de fallarle a Dios. Pero si el niño no hubiese probado qué es el pecado en sí, ellos no pueden experimentar cosas nuevas. Por eso podemos ver que en la escuela, si los niños se descuidan, van a ir aprendiendo cosas. ¿Y cómo es que los niños aprenden?
dentro del hogar, padre y madre. Dentro del hogar es donde el padre y madre, porque ahí es la primera escuela, no es la escuela física donde vamos a estudiar. Nuestra escuela es el padre y la madre. Todo lo que el niño oye, todo lo que el niño ve, vemos que ahí es su entendimiento abierto. Y en la escuela va a instruir a otros niños. Y así es como se van perdiendo poco a poco. ¿Por qué hay jóvenes que llevan años en la esclavitud de la droga, del alcoholismo y de todo eso? Porque una vez lo probaron, les gustó. Van otra vez, les gustó. Van la tercera vez, les gustó. Y así sucesivamente les gustó. Por eso el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No entiendo lo que hago. Una vez que ya lo probaron, una vez que nosotros probamos algo y es pecado, el diablo y sus demonios toman ventaja, toman lugar para gobernar ese cuerpo, para guiar ese cuerpo, para poder tomar autoridad de sus emociones, de sus deseos. Y empieza la lujuria ahí, porque ya hay demonios que tienen a las personas y a los jóvenes como títeres. Hay demonios que tienen a las pobres personas como títeres. Por eso dice, no entiendo lo que hago, porque estamos siendo manipulados por los demonios. Los jóvenes tal vez no entienden, ya no quiero hacerlo, ya no lo quiero practicar, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro. Pero todavía hay hilos que todavía lo manejan. Todavía hay hilos que no han supido, ¿verdad? No han sabido ellos cómo romper con esas ataduras. No entiendo por qué lo hago. No quiero hacerlo, pero lo estoy practicando. Todavía hay hilos. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Porque tanto tiempo de tanto practicar, tanto tiempo de tanto seguir haciendo las cosas, tanto tiempo de seguir practicando el pecado todos los días, todas las horas, ya viene a ser como una rutina. El cuerpo ya no quiere, los sentimientos ya no quieren, la mentalidad ya no quiere. Ya no quiero, ya lo aborrezco, ya no lo quiero hacer. Pero hemos rompido completamente con esos hilos, hemos rompido completamente con esas cadenas. Es como Egipto. El pueblo de Israel fue libre de Egipto, ya no estaban adentro de Egipto, pero tenían a Egipto en su mente y en su corazón. Porque tal vez le decían a Moisés, nos sacaste de Egipto a morir en el desierto, donde nosotros allá comíamos cebollas y ajos, estábamos bien allá. Pero antes clamaron por un libertador, pero antes habían clamado por una libertad. Entonces, ya Dios nos había dado una libertad, pero la mentalidad y el corazón son unos instrumentos fáciles del enemigo poder tomar para poder atar a la persona, para poder atar a la humanidad, a la juventud. Donde Egipto todavía sigue en la mente y el corazón. El enemigo tentando con las cosas que no se debe de hacer. Muchas veces el pueblo de Israel ya era libre, ya estaba fuera, pero era atacado tal vez por cosas que ellos practicaban estando en Egipto. Eran atacados practicando las cosas. ¿Cómo fue que ellos hicieron un becerro de oro, le adoraron? Porque cuando Moisés, cuando subió a la montaña, estuvo con Dios allá día y noche.
pasó tiempo con Dios. Y al pueblo de Israel ya le hacía falta que Moisés intercediera por ellos, que Dios hablara con él para Moisés dirigirse al pueblo, porque Moisés no estaba, quedó Aarón. Y un intruso ahí, ¿verdad? Llega y le dice: mira, haz un becerro de oro para que nosotros adoremos, para que nosotros nos inclinemos, porque Moisés no está. Y ahí es donde nace el becerro de oro. Es donde nace esas personas, ¿verdad? Donde practicaron tal vez cosas que nunca había practicado. Su conocimiento fue abierto. Entonces ahí podemos ver que le dieron lugar a la carne, a los pensamientos, a la mente. Ahora está el versículo 16, dice: y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. Dice: y si lo que quiero hacer es porque quiero obedecer a Dios y lo que está escrito en la palabra. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, queremos cumplir lo que está aquí. Queremos cumplir la palabra de Dios, queremos cumplir la ley escrita que está aquí. Queremos cumplir lo que está aquí. Pero ¿qué es lo que no me deja hacerlo? Lo que se está apoderando de mí. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Si yo quiero ayunar 7 días, la carne me pide comer. Si yo quiero hacer 7 días de vigilia, la carne me pide dormir. Si yo quiero mantenerme puro y santo ante Dios, la carne me pide deseos y deleites carnales. Entonces lo que yo quiero hacer no lo hago porque le estoy dando lugar a los deleites carnales, le estoy dando lugar al pecado, le estoy dando lugar a la mente, a los deseos de los corazones, a lo que el enemigo pone para que yo no lo practique. Lo que yo quiero hacer, mi espíritu me lo pide a gritos. Mi espíritu me pide buscar de Dios constantemente. Mi espíritu me pide buscar de Dios, amarlo, anhelarlo y desearlo cada día más. Pero el pecado es mayor. Pero la ley del pecado, la ley de la carne me pide hacer el pecado. Entonces, si no quiero el pecado, ¿amo yo a Dios pecando? ¿Amo yo a Dios fallándole? ¿Amo yo a Dios no haciendo lo que Él quiere que yo haga? ¿Amo yo a Dios practicando las leyes carnales? Eso no es amar a Dios. Que nosotros amemos a Dios es apartarnos del pecado, no fallarle a Dios. Como dice el tema, la facilidad de fallarle a Dios, es fácil fallarle a Dios. Súper megamente fácil practicar las cosas del pecado, porque ahí no hay ley. Pero como dice la Biblia también, el pecado es muerte. Entonces, Dios llega a cansarse. Hay un punto donde Dios se llega a cansar, donde digamos que hoy ayuné, en la noche pequé. En la mañana siguiente voy a orar y voy a buscar de Dios. Y en la tarde pequé. Al día siguiente voy a hacer así constantemente. Peco, busco de Dios. Estoy en el momento de la gracia. Estoy en los tiempos de la gracia. Voy a pecar, voy a buscar de Dios. Voy a ayunar, voy a pecar, voy a buscar de Dios. Voy a leer la Biblia, voy a congregarme constantemente. Voy a servirle a Dios, pero voy a pecar, voy a fallarle. Entonces estamos tomando esto como una rutina. Estamos como un pleito entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu pelean constantemente. El espíritu pelea por honrar, por buscar, por serle fiel a Dios, etcétera, por todo lo espiritual. Pero es fácil fallarle a Dios, que la carne está también al lado peleando contra el espíritu. Esta carne, ¿verdad? Esta carne quiere espíritu, quiere orar,
quiere ayunar, quiere ser lleno del Señor, quiere ser usado por Dios. Pero hay otro lado, como parecen en las caricaturas. En las caricaturas donde pintan aquí al personaje como un ángel, del otro lado lo pinta como un diablo. Una voz le dice qué hacer, la otra voz le dice no lo hagas, mira, no le hagas caso, mira aquí, mira allá, mira esto, mira lo otro. Se pone entre la espada y la pared. Pero si yo le doy lugar a la carne es porque estoy demostrando que tiene más poder en mí. Si yo le doy lugar a la carne es porque le estoy dando más prioridad a la carne. En este mundo lo que nos ofrece constantemente es pecado. Hay muchas personas, y yo lo he dicho, que cuando llegan a las iglesias, llegan a hablarle de Cristo. Mira, Dios es tu Salvador, Dios es tu sanador, acéptale, abre tu corazón a Él. Él quiere morar en ti, Él quiere hacer esto, Él quiere hacer lo otro. Pero la persona dentro de su corazón no quiere dejar a Egipto. La persona dentro de su corazón no quiere dejar el pecado, no se quiere despojar del pecado. Hay una lucha interna, quiere de Dios, quiero de Dios, pero no quiero dejar lo que estoy practicando. Por eso las personas no se reconcilian, no aceptan a Dios, porque su corazón está duro. No aceptan a Dios porque le están dando más prioridad a las cosas del pecado. Si yo vengo a Cristo, tengo que dejar la pornografía. Si yo vengo a Cristo, tengo que dejar a la esposa que no es mía, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas no quieren venir a Cristo porque tienen que dejar y despojarse de las cosas que lo mantienen ocupado. Ahora, dice aquí, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Si eso mora en mí es la carne, no mora el bien. El hacer lo bueno está en mí, pero el hacerlo no. El pecado se siente difícil de controlar. Muchas veces el pecado en nuestra vida es difícil de controlar. Pero depende de nosotros en no hacerlo. Depende de nosotros. El apóstol Pablo tal vez luchó con muchas cosas. Por eso él dejó escrito esta palabra. Los siervos de Dios también lucharon en aquel tiempo con muchas cosas. El creyente también tiene posibilidad de pecar. El creyente tiene posibilidad también de pecar. Hay una cita bíblica que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 8. Vamos a ver. Primera de Juan 8. No, perdón. Aquí dice Primera Juan, donde dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice en esa cita bíblica, en Primera de Juan, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él, cuando vino a la tierra para ser humano, vino a dar testimonio de quién era la luz. O sea, el Padre como uno tiene que dar testimonio de ser hijo de Dios, que las personas puedan ver a Dios reflejadas en nosotros. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él siempre le dio la gloria a su Padre. El que no conoce a mí no ha conocido al Padre. En todo Él mencionaba al Padre. Como dice en 1 Juan, no era Él la luz, sino que
sino para que Él diese testimonio de la luz. Él vino a dar testimonio de que a través de Él la luz era el Padre, era Dios. Él es la luz, el Padre. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio de que somos luz a través del Padre, y que el Padre es el que nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho una nueva criatura, nos ha hecho fuertes, nos ha hecho valientes, nos ha hecho esforzados a través del Padre. El Padre, si no vela, caerá. Si no vela, caerá. ¿Cómo así? En este mundo pecaminoso, si nosotros no estamos con cuidado, podemos caer. Si nosotros no andamos velando por nuestra vida, tanto como física, también espiritual, estamos propensos a fallarle a Dios. Si no velamos por donde nosotros caminamos, si no velamos por donde nosotros andamos, es como, ¿verdad? Cuando nosotros vamos caminando, nos tropezamos con una piedra, nos tropezamos con algo y caemos. Fácil caemos. Vamos caminando, qué sé yo, a una tienda o a donde sea, estamos viendo para los lados, descuidado y ¡pum! Una piedra. Tropezamos con una piedra. Si nosotros no velamos en nuestra vida espiritual, vamos a caer en la misma piedra una y otra vez. Y no solamente en la misma piedra, sino que vienen a ser más cosas que nos van a querer alejar del camino de Dios. Van a venir más cosas a querernos venir a fallarle a Dios, a ya no buscar de Dios. Por eso tenemos que andar con cuidado, velando. El creyente caído es profundamente infeliz. Y sí es cierto, el que ya estuvo en los caminos de Dios, el que ya estuvo en una iglesia, el que ya estuvo perseverando y está fuera de Cristo, vive completamente infeliz, aunque aparenta ser feliz practicando las cosas de afuera. En su corazón está infeliz. En su corazón desea fervientemente buscar la presencia de Dios, pero el pecado es más fuerte que él, que lo atrapa, que lo lleva, que lo jala y no lo deja en paz para que se pueda llegar a humillar a Dios un día. Por eso nosotros tenemos que siempre tratar la mejor manera de honrar a Dios, de cualquier modo, de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué creemos nosotros que el pecado va a ser más fuerte? Porque el enemigo, como les había dicho anteriormente, los tiene como títeres, los tiene agarrados, los tiene tomados. Y como el enemigo los tiene tomados, los tiene agarrados, los tiene tomados, así, no hay una manera. Me acuerdo una vez que yo estaba jugando con mi sobrino menor, hace años atrás, era más pequeño él. Y yo le amarré como una lana aquí en la mano y la otra mano. Le amarré lana y yo lo iba manejando. Él se dejó guiar por mí. Yo le iba meneando las manos y así. De igual manera es el diablo, es el enemigo. El enemigo, si nosotros le vamos a dar lugar y le vamos a dar ventaja todo el tiempo, él siempre nos va a ir manojeando, ¿sí ven? Nos va a ir guiando. Entonces, ¿por qué será? No hago el bien que quiero. ¿Por qué será que no hago el bien el que quiero? Porque el pecado no me deja. Y porque yo le doy lugar también. El mal o pecado, eso hago. Le doy lugar a la mente. No tengo fuerza ni autoridad. ¿Por qué le damos más lugar a todo eso? Gana el que más se alimente. Tengo miedo a buscar más de Dios porque más ataques vienen. Estos puntos son importantes. Ahora, para culminar, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ni una condenación. Debemos estar en Cristo Jesús y no dar lugar al pecado y a la carne. Debemos estar siempre con el Espíritu Santo, día y noche, tarde, mañana, las 24 horas, las semanas, todo el tiempo. No darle lugar a la mente ni a la carne, porque es fácil. Darle lugar a este instrumento que está aquí, que Dios nos dio, ¿verdad? La mente, para que seamos inteligentes, sabios, para estudiar, para tantas cosas, ¿verdad? Pero es difícil mantener guardadita la mente. Es difícil, ¿verdad? Mantener sujetada la carne. Es difícil mantener sujetada esta cosa, ¿ve? Es difícil, ¿verdad? Entonces, tenemos que allegarnos más a la presencia de Dios, alimentar más lo espiritual. Y no debemos alimentar a lo carnal, alimentar más lo espiritual y menos a lo carnal. Buscarle cada día más. Cada día más buscarle.